Dale. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. En primer lugar, muchas gracias por acompañar esta actividad que para nosotros cada año es sumamente enriquecedora, y esto lo decimos sinceramente, digamos, porque efectivamente cada vez que vamos con María este seminario de actualización y profundización en el marco del título de periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales de la UNR, nos pasa que nos interesa siempre convocar a compañeros, compañeras que vienen estudiando, problematizando, discutiendo más aquellos temas que nos interesan y de los cuales a veces conocemos un poco más y de otros conocemos un poco menos. De hecho, el año pasado nos sucedió un poco eso también con la presencia de Morena García, Cristian Alberti, digamos, de algunos, de otros, de bueno, la gente de la Garganta Poderosa. La verdad que fue, cada año le vamos como también renovando y renovándonos a nosotros mismos en qué compañeros y qué compañeras ir convocando para darle una dimensión más a esta problematización que a fin de cuentas igual es transversal siempre, que es esto de la pregunta sobre cómo relatamos al otro, ¿no? Sobre todo cómo relatamos aquellas alteridades, por decirlo así, desde alguna categoría con alteridades que son definidas como radicales, esas alteridades a las que se les asignan los atributos de peligrosidad, aquellas alteridades a las cuales generalmente los discursos mediáticos que uno podría denominar como hegemónicos terminan a veces reduciendo simplemente a los prontuarios penales o a ciertas características fuertemente negativas, ¿no? Y un poco el desafío del encuentro de hoy es poner en escena, como dice el título, también otros relatos posibles en el campo periodístico. De ahí un poco es el título en general que pensábamos, que tiene que ver con implosionar, esto que decíamos, implosionar los sentidos de la justicia, la construcción de otros relatos en el campo periodístico. Está ligado a algo que nos viene dando vuelta por la cabeza hace bastante tiempo, que es, bueno, ¿cómo hacemos para ir desarmando esta idea que liga de manera directa el justicia al concepto de castigo, ¿no? Esta idea de que la justicia se limita solamente a una idea estrictamente jurídica, y de alguna manera es tratar de hacerla implosionar para poder observar, analizar y compartir otras formas de pensar también la justicia, y esas otras formas están ligadas a poder construir otro tipo de relato en torno a estas alteridades. Y como les decía, en el marco de este seminario de actualización y profundización, en el cual aquí hay muchos estudiantes que están cursando este último seminario del postítulo en periodismo, que nos parece interesante darnos estas discusiones porque muchos vienen ya ejerciendo profesiones desde el periodismo, y es interesante ver cómo se construyen esos relatos y ahondar en esta pregunta de si hay otras formas. Nosotros creemos que sí, obviamente, de construir esos otros relatos tensionando las mediáticas, políticas y sociales. Entonces, la propuesta de hoy tiene que ver con un panel al cual estamos altamente agradecidas, porque son todas mujeres además. Vieron que también acá ni siquiera que utilizar el lenguaje inclusivo en la presentación del panel, porque son todas mujeres. Bueno, en realidad es impreciso eso que dije, pero bueno, en cuanto utilizar igual. Pero sí queríamos compartirles, digamos, y contarles quiénes están hoy, o quiénes van a compartir con nosotros la tarde con sus presentaciones, que son Lucila Pavón, Eleonora Burgueño y Gabriela Vega, de la organización Pariendo Justicia, Rocío de Zabaleta, del colectivo de talleristas en contexto de encierro La Bemba del Sur, Sabrina Schaff e Inés Ichazo, del programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y UBA 22, y María Cruz y Arnelo, del boletín Enredando. Hay que decir, y en esto no vamos a ser nunca objetivos, que con todas, de alguna u otra forma, tenemos más o menos relación, o nos conocemos más o menos, pero sí venimos transitando recorridos previos, con lo cual no es que nos encontramos acá a escuchar que van a decir sin saber lo que vienen diciendo, y eso es de lo que nosotros nos hacemos cargo y responsable. No nos hacemos cargo de lo que van a decir después de nosotros. Pero como sabemos y confiamos que seguramente va a estar buenísimo, podemos asumir que sus palabras también serán las nuestras.
Así que nada, agradecerles por sobre todo a las compañeras que aceptaron la invitación y bueno, les damos las bienvenidas a todos. Mari, no sé si vos querés agregar algo más. No, me sumo al agradecimiento y la verdad que muy contenta también de ver que más allá de los estudiantes del seminario, hay muchos colegas, compañeros que están participando de este encuentro, así que también con quienes venimos transitando otros recorridos y agradecerles también a todos por sumarse. Así que no, un poco contar la dinámica que vamos la idea es que cada organización, que cada invitado pueda hacer una presentación de unos 10, 15 minutos con unas propuestas que nosotros hicimos y en función después de esas presentaciones sí abrir a preguntas, a intercambio, del modo más dinámico que permita este entorno, y teniendo en cuenta que va a ser viernes después de las 7 de la tarde. Pero bueno, nada, la idea es que asumir primero una escucha atenta de las exposiciones de las compañeras y a partir de eso, luego hacer preguntas y ponernos en diálogo. Así que si les parece, comenzamos con el orden que estaba en la difusión, que las compañeras de Pariendo Justicia, la cooperativa Pariendo Justicia, en función también de un acontecimiento particular que nosotras empezamos a dialogar con las compañeras a partir de una serie de acciones que ahora supongo que ellos nos van a contar, y con el colectivo La Emba del Sur, del cual también con Mauri y somos parte, y también está Eileen, Steffi, otros compañeros que forman parte de ese colectivo de talleristas. Fue ese primer acontecimiento el que nos hizo también poner en tensión un poco la idea de justicia en función de la trayectoria que vienen las compañeras y que la verdad una posición política y una posición en torno a la justicia que nos interpela profundamente. Así que muy agradecidas de que ellas estén acá. Admiro profundamente el trabajo de las compañeras, así que bueno, les paso la palabra. Dijeron que Gabriela es la que siempre hace la presentación formal, así que Gabriela, te paso la palabra a vos. ¿Estás? Ahí está, ahí va. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Gabriela de Pariendo. La verdad que muy agradecida de estar acá. Y porque, bueno, generalmente somos invisibilizadas, como nuestros muertos, ¿no? Así que, bueno, realmente agradecidas. Nosotras comenzamos como un colectivo, en realidad seguimos siendo colectivo, particularmente de mujeres, porque qué caso que las mamás, hermanas, esposas, tenemos que levantar siempre la bandera, ¿no?, de lo que sea, en este caso de justicia. Así que bueno, conformadas así en colectivo y ante la pérdida de nuestros trabajos, porque la mayoría venimos de barrios vulnerables, donde la mayoría tenemos trabajos informales, nos conformamos en cooperativa, una cooperativa de trabajo. De todas maneras, bueno, mucho trabajo no tenemos, seguimos así igual, pero nada, tratando de sostener eso, la parte económica. Lo que nos aparta un poco de todo ese colectivo, porque supongo que el colectivo, o esta nueva población de familiares de víctimas es muy grande, ya que ha habido una cuantiosa, y sigue habiendo una cuantiosa cantidad de muertes en esta ciudad. Lo que nos separa o nos corre de ese lugar, o de esos llamados familiares de víctimas, es que, bueno, nosotras no creemos que esto se termine con penas más duras o matando a quien roba, o esos discursos que estamos acostumbradas a escuchar. Y que realmente, y aprovecho este espacio, ya que siempre me pregunto, ¿de dónde salen los periodistas?, ¿no? Porque acostumbradas a este periodismo tan macabro, tan carnicero, porque realmente yo siempre digo, nos violentan desde los medios de comunicación, nos violentan terriblemente cuando matan a un pibe en un barrio, primero con los titulares,
y la gente que le encanta leer el título y no el desarrollo de la noticia. Entonces nos ponen en esa postura y ponen a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro familiar en esto de que, bueno, algo hizo, o son ajustes de cuenta, o se mataron entre ellos. Entonces, tener que después leer los comentarios y después leer a las mamás tratando de decir, no, mi hijo era buena persona. Mi hijo era mi hijo, mi hermano era mi hermano, mi esposo era mi esposo, mi amigo era mi amigo. Eso tenemos que desarmar. Nosotras habíamos pensado en algún momento en hacer algún protocolo para el periodismo, porque es terrible el dolor que causa y la revictimización que causa una noticia de esa forma, de cómo se escribe, de cómo se titula, y bueno, y después los comentarios, ¿no? Entonces, de cómo marca la diferencia entre cuando murió, bueno, este chico, este pobre muchacho oso, diciendo un pibe trabajador, un muchacho trabajador, un buen muchacho, es una cosa terrible hacer esas diferencias, o mirá qué lindo chico, entonces, esos discursos, yo ayer lo hablaba con un chico de Enredando también, que los medios de comunicación también son responsables de que a los pibes los quieran linchar, de los linchamientos, son responsables los medios de comunicación hegemónicos. Nosotras cuando nos van a hacer, Canal 3 y Canal 5 nunca nos hicieron una nota, porque ellos esperan que nosotros aplaudamos al final de la nota pidiendo seguridad. Y como nosotras no vamos a pedir seguridad, porque nosotras no sabemos qué es la seguridad, o sea, no sé, a ver, si tenemos que nombrar la inseguridad, bueno, inseguro también son los medios de comunicación, inseguro es el Estado ausente, inseguro es la desigualdad, o sea, inseguridad, bueno, para mí no es un pibe que anda arrebatando carteras o arrebatando celulares en algún lugar. Entonces, bueno, como nunca le cantamos el cantito de la inseguridad y aplaudimos, entonces nunca nos han sacado al aire. Así que bueno, un poco el colectivo viene siendo corrido de esos espacios, así como el Rosario Sangra y todas esas cosas, porque parece que, bueno, indignan más algunas muertes que otras, o se preocupan por ahí por la integridad de los familiares de víctimas cuando los muertos son renombrados, y los muertos son muertos y duelen igual en cualquier sector. Obviamente creo que en un barrio duele un poco más, porque tal vez nosotras hemos visto los cajones los cajones, ¿no? Para los pibes, los que da la municipalidad, que a veces se desfondan y esas cosas, entonces una y otra vez revictimizando, linchando hasta después de muerto, ¿no? A los pibes, a las familias. Entonces por ahí nos corren un poco de esos discursos que quiere la sociedad también, porque a la sociedad le encanta que pidamos pena de muerte. A mí me han dicho que era una desmadrada, que como no era madre, como no me habían matado un hijo, que yo no lo iba a sentir. Y yo digo, mi mamá tampoco lo siente de esa manera. O sea, y acá está claro, porque tenemos compañeras que tampoco sienten esto de matar al asesino, de que maten a todos, de penas más duras. Así que bueno, un poco estamos ahí apartadas, medias solas, pero bueno, cómodas, no nos sentiríamos cómodas en otro lugar, estamos cómodas donde estamos y con quien estamos, y haciendo lo que hacemos. Así que bueno, un poco eso, esa es la presentación. No, ¿Ahí me escuchan? ahí sí. Ah. No, un poco, no sé si Eleonora o Lucila quieren sumar algo más, pero a lo mejor que nos puedan contar cómo surge Pariendo Justicia en función de este colectivo, o en función de cómo pensar esto que vos decías, ¿no? Capaz que estas preguntas son para después, pero como para terminar de contextualizar la particularidad de este modo de agruparse en función de ser familiares de víctimas, y poder pensar otros modos de visibilizar o de pensar la justicia a partir de estos encuentros, digamos, en las propias tensiones que vos traías, digamos, a lo mejor
capaz preguntarles ahí cómo es que se encuentran y a partir de qué, de lo que lo pueden contestar ahora al final, o no sé si Lucila y Eleonora quieren hacer algún aporte más a tu presentación, Gaby, no sé, las compañeras que también están presentes. No sé si las chicas querían contar algo, pero bueno. Sí, dale, yo, si no, no pasa nada. Seguí hablando vos, Gaby. No tengo drama yo. Bueno, dale. Vos sabés eso. Siempre me pasan la posta. Bueno, y nosotras empezamos a vincularlos a partir de que, bueno, a mí me pasa cuando pasa lo de mi hermano, uno empieza a buscar, porque no sabes dónde ir, no sabes, entonces empezás a buscar otros casos, otras familias, acercarte. Y bueno, es ahí donde en la grupalidad te encontrás o te desencontrás. Por suerte, bueno, nosotras nos hemos encontrado, pero hemos encontrado muchísimos, o sea, éramos muchísimos más, pero bueno, después se va disipando. Generalmente hay grupos de familiares de víctimas por WhatsApp, y bueno, ahí, pero bueno, generalmente es de esta manera, ¿no? Cuando, esto es lo loco, que cuando te pasa, te involucras. O sea, yo siempre hago esta distinción de que yo creo que me viene pasando hace tiempo, porque nunca dejé de militar esto y de acompañar, hasta que me pasa lo de mi hermano, y a partir de ahí obviamente lo hago desde otro lugar y en primera persona. Pero lo loco es que nadie se compromete hasta que no le pasa. Y eso es también lo que permite que nos siga pasando lo que está pasando, ¿no? Sin memoria, va a seguir pasando, o sea, sin el apoyo. Entonces, bueno, es en esos espacios cuando sucede, donde vas al encuentro. Esto pasó también conmigo, o sea, yo busqué, también me buscaron, entonces vamos así, cuando pasa, vamos a los espacios. Nosotras lo que nos había pasado también es que, bueno, conocimos más personas, tuvimos la oportunidad de estar en los terceros tiempos de Nueva Oportunidad, íbamos a los territorios a contar nuestra experiencia de cómo desde el dolor, cómo pudimos transformar el dolor, sin venganza, sin violencia. Entonces ahí empezamos a conocer otros familiares, otras familias que estaban atravesados por lo mismo y bueno, que también no sabían dónde ir, cómo agruparse, porque también es necesario agruparse con otro que le pasa lo mismo que a vos, porque generalmente si no te pasa, bueno, no lo puedes entender, decir, bueno, te pueden mandar a una oficina, te pueden mandar al psicólogo, pero bueno, el abrazo del otro que le pasó lo mismo tiene, no sé, tiene otra, no sé, otra sensación, tener otra mirada también, ¿no? O esa misma mirada, o bueno, hay cuestiones que necesitamos resolverlas con familiares de víctimas, entre familiares de víctimas, obviamente no cerrando, pero sí, creo que te va a entender mucho mejor una mamá que perdió un hijo que otra, que yo te puedo decir, bueno, tenés que ser fuerte, que tenés que ser fuerte, si no puedes ser fuerte, no puedes, me voy. No sé si Lucila y Eleonora, si alguno de ustedes quiere agregar algo. Yo también me quedo con varias preguntas, pero si les parece después las vamos planteando más sobre el final. Entre otras cosas, me quedo pensando mucho también en qué les pasa o qué piensan ustedes o qué discuten internamente inclusive cuando la lista de justicia se desproblematiza o hace un footage en estas enunciaciones como de arresto civil o de justicia por mano propia, ¿no? ¿Qué les pasa también cuando aparece esto en los medios que de alguna manera es lo que decía Gabriela, ¿no? Cuando son como esa suerte de enunciadas solapando problemáticas más profundas, como aquella del ajuste de cuentas, como aquello que instala también a veces referenciar antecedentes penales de
de quién es víctima o victimario, ¿no? Y casi indiferentemente haciendo que esos roles se dibujen en determinadas circunstancias. Bueno, si quieren después lo charlamos, pero no sé si Eleonora o quería agregar algo más, o no sé si acá dejé de verla en el cuadrito. Este es el horario en el que los perros cantan, aparte, cuando siempre Yo en estoy horario acariciando específico, a que tienen... estoy acariciando para que no chille. Sí, Sí, en base, es claro, siempre lo este no es mismo. mío, que está chillado y no quise, no sería leer. Sí, Lucila, dale. Sí, en base es siempre lo mismo. O sea, cuando nosotros nos juntamos es porque queremos llegar a abrazar al otro o que al otro no llegue a lo que nosotros venimos pasando, que tenga que pasar por eso de tener que ir a pedir justicia, que la justicia sea un poco más accesible a todos. Porque a veces se nos complica mucho el tema de... Nosotros venimos peleando mucho con el tema de que a los familiares de víctimas se le... O sea, si vos no tenés plata, no podés acceder a un montón de cosas. Si no tenés plata, no podés acceder a un expediente. O sea, venimos acompañando a familiares en esas situaciones. Es lo único que nos fortalece a nosotras de decir, bueno, vamos a seguir por esto, vamos a seguir con esto, del saber que aunque sea podemos ayudar en algo al otro. Siempre lo que vienen, las personas que se nos acercan son las personas que son invisibilizadas, a las que no pueden llegar a que un fiscal los reciba, a que el juez o alguien le explique cómo es la causa, o cómo está la causa. O sea, eso es lo que más cuesta, nos cuesta a nosotros, a los pobres, digamos, en llegar, digamos. O sea, y nosotros nos juntamos y tratamos de acompañar a esos familiares, a los que no tienen acceso. No tenemos lugar, un espacio físico, por eso a veces nos juntamos en un bar, vamos a una plaza, para darle ese abrazo que cuando vos empezás en esto, lo necesitas. Hay una oficina que nunca funcionó, que funcionó muy poco, de víctimas que ellos lo único que tienen es o sea, tienen poco, no tienen nadie. Lo poco que tienen te ofrecen un psicólogo, que vos cuando empezás, que te mataron a un familiar, no querés ir a un psicólogo, querés justicia, es lo primero que pedís. La justicia, pero no la justicia de ir a matar, porque eso no te va a devolver a la persona, y una justicia de decir, bueno, está unos años preso, no te va a devolver a nada. Pero saber que aunque sea estás haciendo algo, de que la muerte no fue en vano, de que eso es lo que buscan los familiares, de saber de que una muerte no fue en vano, de que yo, por ejemplo, con mi hermano, yo lo único que necesitaba fue en un siniestro vial, es de que la persona esa llegue a tener la magnitud que causó la muerte de mi hermano, que él lo comprenda. Es lo único que pido, yo no pido que se muera, pero que se dé cuenta de que mató a una persona, no mató a una cosa o algo inerte, algo que no tenía sentimientos o algo que no tenía vida. Mi hermano, o sea, yo iba a llegar a eso. No me importa que esté preso un día porque a mí no me lo devuelve a mi hermano. Yo quería que él tuviera eso, de llegar a saber lo que causó la muerte esa en un montón de personas. Y yo pienso de que nosotras todas estamos en lo mismo. O sea, si no pedimos mano dura es porque sabemos de que no nos van a devolver a nuestra persona, al ser que nos sacaron. Y tratamos de acompañar a los familiares para darle ese abrazo que necesitamos cuando recién empezamos este caminar. Y asesorarlos, porque hay muchas veces que la gente al quedar en la deriva, y sí, quiere matar a todo el mundo porque no sabe cómo es. No sabe qué es lo que tiene que hacer o si tiene que ir a hablar, porque acá siempre se culpa a una persona y es el Estado el que no está funcionando, porque si la persona esa tiene la justicia de decir, bueno, tiene una pena de un día, sabes que esa persona cumplió con algo, aunque no te lo devuelva, y ya está, podés hacer un duelo tranquilo. O un duelo, yo no pude hacer el duelo de mi hermano porque yo estuve... Y después ya empecé con todo esto y como que me sacó el querer, qué sé yo, el estar mal, porque sé que estoy acompañada con personas que están en la misma situación.
que buscamos ayudar a otras personas o que buscamos tener la mente ocupada. El tema de buscar trabajo y hacer cosas para estar ocupada, eso nos ayudó mucho a nosotras. De saber que aunque sea podemos acompañar a alguien, o sea, nos tranquiliza, o sea, no necesitamos eso de tener que ir a un psicólogo, nos psicoanalizamos nosotras mismas ya últimamente y desde el principio. Por eso es bueno para nosotras el estar activa, qué sé yo, vamos a una feria y sabemos que lo hacemos porque queremos tener algo nuestro, de volver a insertarnos en lo que era trabajar, tener nuestro peso para decir, bueno, nos podemos ir, aquella persona necesita algo, podemos ir a invitarla a tomar un café o podemos tomar un bondi para ir a acompañar a aquel familiar. Muchas veces nos falta eso, pero, o sea, el acompañar, por ejemplo, lo que hicimos con las chicas con los juguetes de los días del niño. Nosotras nos volvemos locas esos días, porque es algo que nos motiva, que nos sentimos completas haciendo cosas así, por más que no nos genere ingreso o lo que sea. Nosotros a veces que sacamos de nuestro bolsillo para tomar un colectivo para ir a buscar, no sé, cualquier cosa, pero eso nos mantiene ocupada. Entonces, no es necesario ir a matar a alguien o buscar venganza para saber de que estoy haciendo algo porque perdí a mi hermano. Yo me siento activa y todo eso, y yo sé que lo que haga lo hago en nombre de él, en decir, bueno, mi hermano me cruzó con gente que me enseña otras cosas, no únicamente el odio, sino en abrazarnos, y quiero transmitir eso también, muchas veces, en decir, bueno, aquella mamá o aquella hermana está sufriendo, bueno, un abrazo virtual, no es un abrazo de ir a abrazarnos porque no somos muy cariñosas de estar abrazándonos en todo momento, pero sí eso de decir, bueno, sé lo que sentís, vamos por este lado, vos querés ir, qué sé yo, hay veces que necesitas ir a acampar, o a pedir justicia, o a llevar carteles al frente de gobernación, de tribunales o lo que sea. Ese acompañamiento hacemos, en que esa persona que está pidiendo justicia por el ser que le sacaron, no se sienta sola. Ese es el acompañamiento muchas veces que necesitamos. No solamente decir, porque ya nada te lo va a devolver, pero saber que la justicia es lo principal. El decir, se tuvo una condena, bueno, esa persona cumplió, y que esa persona más que nada se dé cuenta del acto que tuvo. Nosotros por ahí queremos hacer mucho eso de la justicia restaurativa, de que se tome la dimensión de lo que se causa por una muerte, que no es únicamente maté a alguien y ya está. Por eso yo por ahí, cuando escuchaba ahora últimamente lo de que lincharon a tal, yo trato de no entrar porque me hace mal, porque yo no lo haría, porque vos te estás convirtiendo en el mismo asesino por el que estás peleando. Estás peleando porque te mataron y esa persona que están matando también tiene hermanas y tiene madres y tiene familia. O sea, esto es una rueda que no se va a terminar jamás y nos terminamos matando entre todos. O sea, nosotros más que nada nos juntamos para eso, para tratar de acompañar para que no se llegue a que pase eso, matarnos entre todos. Gracias, Lucila. No. Ya, con lo último que dijiste, me parece que estás. No sé si no creo Por que ahí podamos hablar más respecto de esto, que pareciera ser como que. No, al contrario, digo que esto último que vos decís, que pareciera ser como que, ¿no? Esto de no limitar esta cadena de odios o estas cadenas de muerte, digamos, ¿no? Este encadenamiento de muertes que al final terminan derivando en eso, ¿no? En que seamos en todo caso una sociedad que ve en el otro amenazante, o un otro al que hay que matar, al que hay que separar, etcétera. Y eso, la pregunta es la que vos te hacés, que es una pregunta muy simple, ¿en qué contribuye eso? ¿No? Porque a fin de cuentas, si entramos en esa cadena no paramos más. Digo, y esto último que vos decís, que lo dijiste con mucha clareza, con mucha claridad, tiene que ver con una pregunta que me parece que no hemos dejado de hacer. Cuando vemos esos casos de linchamiento, de asesinato
de jóvenes a golpes por haber robado una cartera y golpearlo en el piso hasta que se mueran. Digo, es como que nos hemos olvidado de hacer una pregunta casi básica de la condición humana, por eso digo que esa frase final tuya es contundente en eso. Así que, bueno, nada, agradecerles la compartir y sus reflexiones y sus aportes. No, siempre. Bueno, si les parece, quieren que sigamos entonces Rocío de Zabaleta con la presentación, que tal vez puede también, bueno, justamente ligarse, de hecho, con la mención de que estén en contigüidad. La presentación de las compañeras de Pariendo Justicia con Rocío de Zabaleta, que pertenece al colectivo de talleristas en contexto de encierro de la Bemba del Sur, porque justamente remite a lo que decía Lucila en algún momento de su presentación, que fue también una articulación concreta hace muy poquito tiempo y un poco en función, en relación al Día de las Infancias, o el Día del Niño, niñe, también conocido de esa manera, que fue bueno, muy interesante, muy conmovedora y muy movilizadora para todos los que estuvieron involucrados, y tal vez Ro puede contarnos eso y algunas cositas más. Ro. Bueno, genial. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a las compañeras por el relato que nos compartieron. Bueno, yo soy Rocío de Zabaleta, soy parte del colectivo La Bemba del Sur. Somos un colectivo político y cultural de talleres en contexto de encierro que trabajamos realizando espacios socioculturales en las cárceles del sur de la provincia de Santa Fe. El colectivo data de 2014, pero desde 2009 quienes los integramos ya veníamos, digamos, realizando algunos talleres. Veníamos, no, yo no venía, pero mis compañeros sí. Bueno, yo ingreso en 2016 por una práctica de una materia de la universidad, en la unidad número 3, en un taller que coordinaban Mauricio y María de Comunicación, Periodismo y Derechos, y que luego se termina transformando en Comunicación, Arte y Derechos, cuando lo empezamos a coordinar con unas compañeras, y en 2019 empiezo a transitar en un taller de mosaicismo en la unidad número 5 que aloja a mujeres, lesbianas, travestis y trans. Para este año teníamos planeado realizar un taller de serigrafía en la unidad número 5 de mujeres, y también otro en un espacio que denominamos de posencierro, porque justamente tiene que ver con inquietudes que nos empezaron a acompañar en relación a qué pasa después del egreso de las cárceles, ¿no? Veníamos encontrándonos con relatos bastante duros y bastante complejos en relación a los egresos de esa institución, donde, bueno, se nos ocurrió como una manera de poder acompañar, justamente, generar ese espacio del taller de serigrafía. Bueno, producto de la pandemia, como ya saben todos, bueno, se tomaron las medidas de aislamiento que produjo que no podamos retomar nuestras actividades como talleristas en las unidades, y empezaban a llegar como algunos relatos, digamos, de las personas que habían salido de la cárcel un tiempo antes de la pandemia y durante la pandemia, de la cotidianidad que se había vuelto bastante compleja en relación al acceso de derechos, o directamente del acceso a un plato de comida, ¿no? Sabemos que las medidas tuvieron un repliegue económico, y eso tuvo un eco, bueno, mucho mayor, digamos, en algunos sectores de la sociedad que, como decían las compañeras, vieron afectados sus ingresos de manera mucho más complicada por pertenecer a colectivos que trabajan de manera mucho más informal. Es así que se nos ocurre como una idea de continuar acompañando, digamos, a estas personas con quienes tuvimos contacto en los talleres en las unidades, por medio de bolsones de comida y de productos de higiene. Bueno, es así que empezamos a repartir estos bolsones, y a la fecha llevamos 5 tandas de repartos a casi 90 personas que egresaron de las unidades en este tiempo y que pasaron por alguno de los espacios culturales, socioeducativos que coordinamos. El último de estos bolsones fue bastante particular, porque se dio una articulación con las compañeras de Pariendo Justicia,
que justamente esto que comentaba recién Lucila en relación al Día de la Niñez, bueno, nos contactan bueno, como nosotros veníamos transitando la unidad número 5 de mujeres, en donde hay un pabellón de madres, en donde están alojadas alrededor de 13 mujeres con sus hijas menores de 4 años, la idea que tenían las compañeras era de poder acercarles juguetes nuevos a esos niños, ¿no? Ahí es cuando realizamos una contrapropuesta nosotros, dado que no podemos acceder a la unidad, que tiene que ver con sumar esos juguetes a los bolsones, al reparto de bolsones, para que llegue a las casas que había niñas, en donde había niñas, en las familias de los destinatarios de estos bolsones, ¿no? Bueno, las compañeras se pusieron realmente en un trabajo hermoso al hombro, los juguetes quedaron impecables, recibimos enseguida muchas fotos de las niñas con estos juguetes jugando muy contentes, y realmente la carta que recibimos de las compañeras para ser repartida con esos juguetes tiene que ver con algo muy hermoso, que es que esos juguetes sean nuevos, ¿no? Que a esas niñeces les lleguen juguetes nuevos y no lo que les sobraba a otras niñeces, ¿no? Y eso tiene que ver con un deseo muy hermoso de restituir el tejido comunitario para esas niñeces y que tengan los mismos derechos todas las niñeces, ¿no? Que no tenga que ver el sector del cual vienen en relación a la calidad de juegos que reciben, ¿no? Para ese disfrute. Bueno, en relación al tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con repensar el término justicia, y también escuchando a las compañeras que justamente eligieron ese nombre tan potente, ¿no? Pariendo justicia para autodenominarse colectivamente, pensaba en la denominación de justicia, en la justicia, ¿no? ¿Y qué decimos cuando decimos justicia, o en dónde la escuchamos, ¿no? Los titulares están repletos de la palabra justicia, los cuerpos de noticia también, pero también en los medios de comunicación, los pedidos de justicia, la palabra justicia la escuchamos un montón en ámbitos de diversa índole, digamos. También en marchas de todo el arco, digamos, en marchas que pujan por el acceso a más derechos, y en marchas que no necesariamente pujan por el acceso a más derechos, sino que lo que quieren es restringirle los derechos a algunos sectores de la población, ¿no? Entonces me parece que es necesario empezar a pensar qué decimos cuando decimos justicia, porque está tan naturalizado que a veces de despistades nos comemos la curva de la agenda de algunos sectores. En relación a esto, bueno, también las marchas de los reclamos de sectores del feminismo, hay un sector que empezó a gritar justicia pidiendo más cárcel. Y con un grupo de compañeras de la BEMBA y de compañeros que nos autodenominamos feministas, pero también transitamos hace muchos años las cárceles, entendemos que adentro de las cárceles no se va a caer el patriarcado, ¿no? Entonces nos hacía mucho ruido que el único reclamo, o que se piense como único reclamo, a la cárcel y al castigo, dentro de algunos sectores, no todos, ¿no?, del feminismo. Y se nos instala esa pregunta, y dimos en este tiempo de aislamiento, empezar a generar encuentros para ponernos a pensar en torno a eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa que hay un sector del feminismo que está pujando por la cárcel? ¿Cómo hacemos para pensar eso, no? Es así que empezamos en el primer encuentro, justamente, empezamos a revisar esta noción de justicia, que es un poco la visión jurídica de justicia que contaba Mauri al principio, pero no solo esa, y que en nuestra sociedad la justicia es sinónimo de castigo, ¿no? Parece que fuera entendida como castigo. Entonces ponemos en un mismo renglón justicia, castigo, y el castigo lo ponemos en el mismo renglón que cárcel, e incluso que venganza, como decían las compañeras recién. Y esto lo digo con como que se me explota un poco la cabeza, como de las compañeras, porque últimamente estamos viendo un montón de linchamientos, lo cual es absolutamente terrible, y como sociedad pienso que no lo podemos naturalizar. El linchamiento es una práctica racista, es una práctica clasista, la tenemos que repensar. Eso no puede ser llamado justicia por mano propia, porque la justicia me parece que tiene que ser otra cosa. En esta misma lógica de la justicia como castigo, como cárcel y como venganza, también podemos pensar al delito
qué significa un delito, ¿no? Para el Estado. El delito para el Estado es una violación ante el Estado, ¿no? Entonces, lo que se viola es la autoridad del Estado, y cuando comienza un proceso judicial, lo que empieza a suceder es que se suele desplazar a la persona que es considerada víctima, ¿sí?, de este proceso. Esto tiene un poco que ver, o cuando la escuchaba recién a Lucila, que ella decía, no necesitamos una oficina, o yo necesito que la persona que cometió ese delito vial reconozca lo que sucedió, ¿no? Y cuando empieza a suceder, digamos, este proceso, la víctima queda corrida de eje. Entonces, hay otra forma de pensar la justicia, o me parece que sería interesante pensar también otra forma de justicia, en donde la persona que está pensada como víctima empieza a cobrar otro rol, donde se empiezan a preguntar cuáles son las necesidades, de qué manera se puede reducir o reparar ese dolor, ¿no? En relación a esto, Lucila también nombraba a la justicia restaurativa, que es un poco lo que había surgido también en este encuentro que teníamos con las compañeras y los compañeros. La justicia de la que nombraba antes, la de que equipara justicia como castigo, tiene una lógica vertical. Y también necesita la figura de un monstruo, ¿no? Un monstruo que sea que se pueda encarcelar, a donde se pueda depositar toda la violencia de la sociedad. Pienso entonces, si no hay otros tipos de justicia, que tanto, lo pienso mucho desde los sectores del feminismo, para que no nos comamos la curva de que nos pongan la agenda, ¿no? Que nos manejen la agenda desde el patriarcado un poco. De pensar otro tipo de justicia en donde la persona que recibió o que sufrió esa violencia puede estar en un primer lugar, pueda ser escuchada colectivamente, esto que decía Lucila, de poder reunirse colectivamente a charlarlo con otras compañeras, de poder correrse de esa figura de víctima, porque esta figura del monstruo también necesita una contrapartida de una figura de víctima que no pueda hacer nada y que sea objeto y que quede anulada, ¿no? Entonces pienso en esto que decía Gabriela también, de que los medios necesitan a alguien, una víctima que pida más mano dura, más justicia, y cuando se necesita otra cosa, cuando se corre ese lugar de víctima que espera la sociedad o que esperan los medios que se tenga de una persona que sufrió algún acto de violencia, es desestimado. Entonces me parece que hay que empezar a prestar atención, digamos, no solo desde el periodismo, qué lugares se construyen de quienes ejercen alguna violencia, sino también cuáles son los lugares de víctima que se están construyendo. Cuando las compañeras realizaron esos juguetes tan hermosos y tan increíbles, me parece que ahí es donde emerge un tipo de justicia que no necesariamente tiene que ver con la justicia que entendemos como sociedad, sino que tiene que ver con una justicia más vinculada a poder restituir los lazos comunitarios, a poder ponerse en el lugar de protagonista, de generar una propia historia, de correrse al lugar de víctima que espera esa sociedad de ellas, y a poder ponerse en un lugar en donde tienen poder de agencia, en donde pueden decidir qué es lo que quieren hacer, digamos. No es un lugar donde se termina reproduciendo, digamos, la violencia o revictimizando. Eso me parece súper interesante lo que hicieron las compañeras. Y que realmente produjo un montón de sonrisas en un montón de niñas y de niñeces. Entonces, en relación a eso, como se me ocurrían algunas preguntitas como para cerrar esta presentación, que van orientadas justamente a las personas que están cursando esta licenciatura, que serían de qué manera se construyen esos relatos, ¿no? De qué manera se caracterizan a los sujetos que son protagonistas de esos relatos, y de qué manera se transmite la noción de justicia para que realmente podamos crear mundos más justos. Gracias. Gracias, Ro. Están como haciendo cierres, así que en realidad dejan como un montón de cosas como muy potentes para retomar después. Si les parece, hacemos así, ¿no? Vamos escuchando las 4 presentaciones y nos vamos anotando todo para un montón de
de preguntas que van surgiendo. Y también digo, porque me quedó dando vuelta esto que decía Ro de este término de mundos más justos, ¿no? Que pareciera ser que a veces nos suena como muy a demodé, ¿no? Es como pareciera que ser que son definiciones de otra época, porque también el postmodernismo o estas sociedades contemporáneas nos han puesto un poco un horizonte mucho menos ambicioso en algunas cuestiones. Sin embargo, creo que ante eso, o ante al menos esas pretensiones de este orden social contemporánea, está bueno pensar cómo estas pequeñas prácticas también son de alguna manera un poco esos ladrillos que pueden ir pensando la configuración de mundos más justos, ¿no? Porque, digo, pensando que hace simplemente décadas atrás hablar de un mundo más justo era, entre otras cosas, revolucionar y mover las estructuras sociales desde sus propios cimientos. Hoy tal vez eso parece como un poco más complejo, pero estas pequeñas prácticas, esto más desde una mirada más micropolítica, es lo que me parece que nos permite pensar cómo podemos ir hacia ese horizonte, ¿no? De configurar mundos más justos, al menos en estos sentidos. Por eso digo, hay un montón de cosas ahí que quedan dando vuelta y también, bueno, perdón, pero después lo retomamos, pensaba en esto que bueno, con Ro compartimos, porque compartimos con varios y varias de las compañeras que están acá presentes también, desde el colectivo de la Bembal Sur, esto de poder pensar también la dimensión de la justicia ligada a la justicia cultural, ¿no? Que es esta noción de también poder revolucionar las acciones, como dice Grimson, ¿no? De poder desandarnos de esas formas de nombrar que de alguna manera también nos parece de la que nos podemos corrernos, porque son las formas correctas, porque es lo que espera, como decía Ro, a veces se espera de un discurso mediático que nombre las cosas de determinada manera, y a veces cuando eso opera desde otro lugar y con otras clasificaciones, con otras nominaciones, incomoda, claramente. Y seguramente Sabrina y María Cruz van a exponer o a comentar un poco en ese sentido también, ¿no? De compañeras que en este caso han pensado también otras formas de nombrar, de decir, ¿no? De situar, y bueno, Sabrina e Inés, que son las que ahora continúan con la exposición, provienen más bien de una práctica similar a la que contaba Ro respecto de un trabajo de muchos años en contexto de encierro, pero después también María Cruz, que es periodista, seguramente también nos va a poder interpelar inclusive de tete a tete, digamos, o de par a par con muchos de los que están acá, sobre todo los estudiantes del postítulo, para pensar que hay otras formas posibles, ¿no? Al menos así creemos de construir esos relatos. Bueno, Sabri, Inés, todos ustedes, les micrófonos. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotras somos Inés y Sabrina. Somos las dos profesoras y licenciadas en letras y integramos el programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hoy lo que pensamos para traer es una selección de relatos sobre el asesinato de Juan Pablo Cucoc por parte de Luis Chocobar en diciembre de 2017. Lo traemos al caso porque conocimos a Juan Pablo cuando participó de los talleres de fotografía, literatura y serigrafía que dictaba el programa en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado San Martín en Buenos Aires. Y después del asesinato, también desde el programa acompañamos y seguimos mucho a Ivonne, la mamá de Juan Pablo, en su pedido de justicia. Y bueno, hoy en día se abrió, el juicio empezó a Chocobar, así que también es un tema que está en la agenda. ¿Se me escucha bien? Perdón que lo pregunto porque... ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí, perfecto, Inés, y se ve el power también, así que... Genial. Preparamos un PowerPoint. Somos... Bueno, entonces quería presentar el caso en un poco los hechos. En la mañana del 8 de diciembre de 2017, el policía Luis Chocobar mató por la espalda a Juan Pablo Cucoc por presunción de robo. Mientras que la justicia lo procesó, el gobierno de Mauricio Macri en su momento defendió su accionar, lo recibió en la Casa Rosada, lo consagró como un héroe. Y a diferencia de otros casos, muchos casos de gatillo fácil que quedan en el olvido, en este caso, el caso de Juan Pablo, se usó como bandera
de la política represiva del gobierno macrista, que, bueno, que se llamó justamente la doctrina Chocobar de seguridad. Y en la presentación esta lo que queríamos hacer era revisar en una serie de notas de distintos medios los modos en que, por un lado, los medios hegemónicos, específicamente el diario Clarín, cubrieron el hecho y construyeron justamente, un poco respondiendo la pregunta que hacía Rocío al final, cómo construyeron la figura de los involucrados, de los protagonistas del hecho, y contrastarlos con otros relatos que disputan los sentidos hegemónicos de justicia y las descripciones esencializantes sobre la figura de Juan Pablo. Así que ahí en la diapositiva se ve la primera nota que quería que miráramos, que es la primera que sale en Clarín, y que se titula «Tenía que irse a pasear a la costa, pero salió a robar en la Boca y lo mató un policía». Quería notar algunas cositas de... Como somos de letras, vamos a ir al detalle, pero me interesaba ver que en la bajada dice, es el joven de 18 años que fue baleado tras asaltar a un turista estadounidense, murió en el mismo hospital a donde se recupera la víctima del hecho. Entonces lo primero que me interesaba resaltar es que la víctima del hecho, la víctima es el turista estadounidense, de modo que el hecho, por lo menos acá en la bajada, es el asalto, y la víctima es la que sufre el robo, y lógicamente cuando hay una víctima hay un victimario, que en este caso es el joven de 18 años. En este caso entonces el que muere, que Juan Pablo, no es la víctima, sino que es el ladrón. De ahí en adelante casi siempre va a aparecer en los medios como el ladrón, el ratero, el delincuente. Y otra cosa que quería marcar es que hay una construcción del sentido que ubica a Kukoc en la figura de victimario de sí mismo, y acá retomo lo que hablaba en otro seminario Mauricio el otro día, pero aparece un marco de inteligibilidad en el que la víctima, la persona asesinada, el joven asesinado, se construye como una persona que es culpable de su propia muerte, porque planificó su acción delictiva en términos de costos y beneficios y perdió. En esta nota esto se ve claramente desde el título y la bajada. En el título, el sentido se construye a partir del orden de la oración. Primero salió a robar y segundo lo mató un policía. Entonces ahí hay una carga semántica del i que puede leerse como causal, sobre todo por lo que viene después. Y más adelante en la bajada tenemos la frase verbal pasiva que borra el policía, y la proposición temporal tras asaltar a un turista, que nuevamente hace hincapié en la sucesión temporal robo-muerte, de modo tal que se construye una relación no solo temporal, sino causal. Y ahí puse el primer párrafo porque esta relación queda clara cuando dice que Juan Pablo Kukoc cometió un error que pagó con su vida. Y lo que sigue después de los 2 puntos es que no es solamente el causante del robo, sino que también es causante de su propia muerte. O sea, la estructura sintáctica acompaña esta lectura. Fue un error salir a asaltar, también fue un error escapar, y también fue un error ser baleado por el policía. En esta primera nota todavía no hay foco en Chocobar, pero como no sé si seguramente todos se acuerdan, en febrero, 1 de febrero de 2018, pasamos a la próxima, Macri y Bullrich reciben a Luis Chocobar en la Casa Rosada. Y bueno, tenemos esta nota que se titula «El gobierno respalda el accionar del policía Chocobar» y habla de un cambio de doctrina, y la bajada de la ministra de Seguridad dijo que hay que modificar la idea de que la culpa es de la policía con un cambio de código penal. Además buscan reflotar, bueno, el uso de las pistolas eléctricas. Quería marcar también cómo se nombran a las personas en la nota. A Chocobar dice el policía Luis Chocobar, procesado y embargado por la justicia por haber matado a Pablo Kukoc, un delincuente que había asaltado y apuñalado 10 veces a un turista estadounidense. Entonces, de vuelta con la comparación, pero el haber matado aparece sin detalles, y Kukoc es un delincuente que sobre todo apuñaló 10 veces
supuestamente, porque en realidad estos son todos presunciones, al turista estadounidense la violencia de la descripción del hecho opaca la idea del asesinato anterior. Y bueno, esto sigue, Clarín saca muchísimas notas sobre el caso, y Chocobar en general aparece definido por su profesión y calificado también incluso como un valiente, como un héroe. Ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente los tweets de Macri y Bullrich de ese día. Macri dice: hoy recibí a Luis Chocobar en la Casa Rosada, quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía. Bueno, se ve que no hay mucho que decir sobre este tweet. Y Patricia Bullrich, junto al presidente Mauricio Macri, recibimos al policía Luis Chocobar, que salvó a un turista de la muerte, actuó en cumplimiento de su deber de policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos. Entonces, bueno, a partir de estas dos notas queremos mostrar un poco rápidamente cómo se construye la figura de Chocobar como el héroe, como el valiente, y de Juan Pablo Cucoc como el delincuente, como el ladrón, como el que apuñaló. Después, esta nota que sigue es una nota que sale en la revista Anfibia 6 meses después, o sea, más o menos hacia junio de 2018, y es una crónica que escribe Tali Goldman, que se llama ¿Quién recuerda a Pablo Cucoc? Y la elegimos porque, bueno, cuando empezamos a pensar en de qué maneras en los medios aparecieron otras voces, y qué voces fueron las que aparecieron para disputar las coberturas mediáticas más de amplio alcance. Y bueno, Anfibia es una revista que tiene bastante peso, y esta nota que escribe Tali Goldman es una crónica que retoma sobre todo la voz de la mamá, de Ivonne, y restituye sentidos vitales que no fueron contados cuando se cubrió el hecho, y sobre todo no fueron contados cuando se volvió viral y emblemático el caso Chocobar y la doctrina Chocobar. Cada vez más se invisibilizaba a Juan Pablo Cucoc, que fue el que murió. Entonces, en esta nota de Anfibia, los modos que encontramos en los que se disputa el sentido es, por un lado, dar otra versión de lo que pasó esa noche de la mañana siguiente, digamos, de qué pasó ese día, y la versión es la de la mamá, y no la de la policía como primera versión, recuperar el relato de la mamá. Y después a la identidad esencialista del ladrón le contrapone una historia de vida y cuenta su infancia, las dificultades económicas, su buen desempeño como alumno, cuando se mudaron a Buenos Aires, cuando se puso de novio, cómo era como hijo, como hermano, como amigo. Después cuenta también sus deseos, que siempre quería ser jugador de River y se probó en River, su personalidad, el cuidado que le ponía a la forma de vestirse, de peinarse, de que era coqueto. Y otra cosa que nos llama la atención de la nota y que nos parece que está bueno es las imágenes que usa. Ahí en la que se ve en este momento es un mural que está pintado en la casa de él, y los dibujos de él, y alrededor hay distintas imágenes que también son tomadas de dibujos de Juan Pablo Cucoc, o sea que son réplicas de dibujos de él. Después hay, a ver, creo que en la diapositiva siguiente hay una foto también del cuarto, de su cuarto, la mamá haciéndole la cama. Es como que la nota cuenta una vida, la vida de una persona, con todas sus facetas. Y después queríamos también mostrar una nota que sacó el Puanóptico, que es un diario, es de La Próxima Sabri, que es una revista de la Facultad de Filosofía y Letras. La nota fue escrita por mi compañera Sabri, que va a hablar después, y otra compañera, Julia Satlari, y cuenta, el punto de vista que toman es
justamente la participación de Juan Pablo en los talleres que habíamos organizado. Y los talleres de serigrafía, fotografía y literatura. Entonces la nota abre con un poema que escribió Juan Pablo en la clase de literatura a partir de la Marcha de la Bronca, y un poema en el que dice, bueno, bronca por todas las cosas que, ahí se lee, por todas las cosas que no le gustan. Y me interesaba retomar esta nota que, por un lado, no solo pone en el papel las palabras de Juan Pablo, sino que también está su caligrafía. Vamos a ver una foto del cuaderno, también una foto de él en el taller de fotografía, y también hay una foto de la carpeta donde tenía sus trabajos. Porque detrás de estas imágenes también está el pulso, está el trabajo, está la imagen de una persona sentada escribiendo, sacando una foto en un aula. Y bueno, paso la palabra a Sabri. Muchas gracias, Ine. ¿Me escuchan bien? Quería avisar que, primero preguntar cuánto tiempo me queda más o menos, si vengo bien o apuro, y si venimos bien. Y segundo, avisar que yo voy a estoy con el PowerPoint y no les veo las caras, ni leo el chat ni nada, así que háblenme si me quieren decir algo, cállenme directamente, abruptamente, porque no puedo hacer las dos cosas a la vez, de ver el PowerPoint y la llamada. Estamos bien con el power, se ve y dale, tranqui. Bien. Gracias. Estamos bien. Bueno, para empezar quería agradecer mucho esta invitación que nos hicieron Mauri y María, a Ine y a mí. Primero porque son dos personas, son y fueron nuestros profes, nuestros compañeros en distintos espacios. Para más son dos personas que nosotras leemos, admiramos, así que bueno, muchas de las cosas que vamos a decir y que ya dijimos y que vamos a decir ahora, ustedes, me refiero a los estudiantes de periodismo que estuvieron cursando con ellos, probablemente suene repetitivo, pero bueno, nosotras también somos estudiantes alumnas de ellas dos, así que es posible que les resuenen bastantes estas cuestiones. Pero bueno, quería agradecer especialmente por eso, y también porque si bien este es un hecho que ya pasó hace 3 años, y bueno, uno podría pensar que hubo un cambio de gobierno, que el macrismo ya no está, quería contar, que probablemente muchos ya lo sepan, que esto de la cuestión de la doctrina de Chocobar, por ahora me refiero a ayer, está queriendo ser convertida desde el sector de Juntos por el Cambio por la ley Chocobar. Es decir, siguen insistiendo con esto, están presentando una ley para su tratamiento, en la cual se quiere básicamente justamente esto, beneficiar a los policías que hacen estas cuestiones y decir, bueno, ellos en todo caso no van a tener que cumplir toda la condena, una cosa así, digamos, en el mismo momento en el cual en Mendoza están haciéndose movidas para hacer que se cumpla, digamos, la prisión perpetua de estos 50 años, de que probablemente algunos ya estén al tanto, y desde el mismo sector político. Entonces, esto que llamamos la doctrina Chocobar, y más allá del dolor que a nosotras nos genera el asesinato del estudiante que participó de nuestros talleres, también está muy vigente. Por eso también queríamos agradecer que nos hayan invitado especialmente a hablar de esta cuestión en un momento en el cual empezó la semana pasada el juicio oral, y Petri, que es la persona que está impulsando esta cuestión, está presentando un proyecto de ley que se llama Chocobar. En oposición a toda esta oscuridad, queríamos con Ine traer este libro que bueno, que Ine un poco puso en contexto lo que fue y lo que sigue siendo la cobertura mediática de los medios hegemónicos del asesinato de Juan Pablo Cucoc y de la cuestión Chocobar y el turista y todo esto, y respuestas posibles a estos relatos, a estas, digamos, formas de contrarrelatar, de contranarrar, de disputar sentidos. Y bueno, Ine mencionaba, por ejemplo, la nota de Tali Goldman. Yo leí en estos días la nota de María Cruz, que bueno, que va a hablar después también en el mismo sentido, que para nosotras, digamos, esa línea periodística es una de las formas efectivas de disputar sentidos,
Y bueno, como decía Ine, nosotras somos graduadas de la carrera de letras, somos docentes de contextos de encierro, coordinadoras de proyectos, somos de Buenos Aires, trabajamos en cárceles federales, pero también en centros de régimen cerrado de acá de la capital. Y queríamos compartir una experiencia que, si bien podría debatirse ampliamente si es periodismo o no es periodismo, si es literatura o qué es, sin duda creemos que es una intervención en el debate público, una intervención en el medio artístico, cultural, que se tituló Juan Pablo Poribón, el contrarrelato de la doctrina Chocobar, que en sí es un libro, que bueno, voy a contar brevemente cómo fue hecho este libro. No lo hicimos nosotras, simplemente vamos a compartir esta experiencia. Dani Selko es un artista visual y un periodista, un escritor, un poeta, que tiene un proyecto que se llama Reunión. Esto lo ponen Reunión en Google, Dani Selko, y le salen todos los proyectos de él, incluso pueden descargar gratuitamente este libro. Y cito lo que él cuenta. Él dice: bueno, conocí a Ivonne, la mamá de Juan Pablo, nos encontramos una tarde y tomamos una coca con medialunas. Hicimos un libro juntos. Ella me habló y yo escribí bien rápido todo lo que me dijo. Cada vez que respiró, pasé a la línea de abajo. De ese manuscrito hicimos un fanzine contra el relato del poder estatal y mediático, la voz de una mujer sentada junto a su hija en la cocina de su casa de Chapa. Luego invité a investigadores y militantes para desmenuzar y rodear algunos de los problemas, prejuicios y violencias que se desprenden del relato. Con esos textos hicimos una versión ampliada del libro. Participan Esteban Rodríguez Alzueta, Lucy Caballero, Verónica Gago, Liliana Arduino, Dana Rosensweet, La Negra Quinto y el colectivo Juguetes Perdidos. Acá se puede ver un poco la estructura del libro, y bueno, para nosotras es un libro que está muy bien hecho, que bueno, que no quiero contar todo el libro, lo pueden leer desde ya, pero sí quería detenerme en algunas partes que para nosotras son muy efectivas en esto de la disputa de sentidos, y que también tienen que ver un poco con lo que contó Gabriela al principio, Gabriela de Pariendo Justicia, que ella señaló qué voces son escuchadas, qué es visible, qué es invisible, y en ese sentido, principalmente el relato de Ivonne Cucoc, la mamá de Pablo. Por relato me refiero al relato que ella contó, y que en la estructura del libro es un poema, porque como explicó Dani Selko, con cada respiro que Ivonne hacía, Dani lo convirtió en un espacio, digamos, un enter, entonces quedó un relato poético. Y La Negra Quinto, que también es una militante de acá del barrio de La Boca, que fue donde vivió y donde, bueno, pasó esto. El asesinato me cuesta decirlo, pero eso fue lo que pasó. Y también, acá retomo un poco lo que decía Rocío, a militantes feministas, sí, personas que intervienen desde el feminismo, como puede ser Verónica Gago, como puede ser Liliana Arduino, desde un feminismo antipunitivista, porque al igual que Rocío, nosotras creemos que pensar desde el feminismo estas cuestiones que tienen que ver con el delito, con la justicia, con el nombrar a las víctimas, con el nombrar en general todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, es productivo pensarlos del feminismo. Entonces también nos pareció que estaba en sintonía esta reflexión con las de todas las compañeras que participaban de este panel, podríamos decir. Bueno, lo primero que quería compartir es, para mí, lo más efectivo, fuerte, emotivo y también doloroso, así que espero no llorar, que es cómo empieza el libro. Van a ver que el libro directamente uno lo abre y empieza esto que les estoy mostrando en esta diapositiva. Lo voy a leer, empiezo. Es parte del relato de Ivonne. Lo tuve, fue mi primer varón, uno de mis grandes sueños. Quería ser futbolista e hincha de River. Bien negrito y con rulos, y así salió. El premio más grande, mi hijo. Jugaba mucho al fútbol y en varios equipos, estudiaba mucho, era muy inteligente. Aprendió rápido a hablar y escribir. Le enseñabas a caminar y él ya corría. Era inteligente, amigable, sensible, sentimental. Muy malcriado. Demasiado mimoso y mamero. Todo el día mamá, parecía un ternero. Vamos a su vida. A los 3 años empezó a jugar para Cebollitas, en Salta, el pueblo del Carril. Después jugó para Mini Microbio. Eran bien chiquitos todos. Corrían para cualquier lado. El primer gol que hizo Pablo en su vida fue en contra. No entendía para dónde había que meterlo, pero igual lo festejó.
porque era un gol. El resto no importaba. Bueno, en este sentido, quería señalar en vínculo con lo que decía Ine también, que hay una operación de restitución de la vida, de reponer la biografía, de reponer el relato de la vida, como oposición a los discursos del aniquilamiento del otro. Es un efecto de decir la vida de Pablo, en este caso la vida de mi hijo, pero la vida de esta persona importa, la vida de esta persona cuenta. Y en ese sentido es que se cuenta su vida, no solo en algunos hitos importantes, por ejemplo, lo que fue el nacimiento, pero a lo largo de todo el libro también hay escenas de la vida cotidiana, festejamos un cumple, fuimos a comer afuera, y ese tipo de cosas que tienen que ver con relatos de la vida en oposición a relatos de muerte. Bueno, el libro avanza, no les voy a leer todo, solo elegí algunos fragmentos para presentarlo. Respecto del día que asesinaron a su hijo, Yvonne expresa: me volví loca, le dije de todo, que no habían hecho nada para salvarlo, que lo habían dejado morir, que por qué lo condenaron antes de saber lo que le pasó, que mi hijo no era un asesino, que el único asesino acá era Chocobar, que él solo era un chico y quería vivir. Me dijeron que firme no sé qué papel para que pase a la morgue. Ahí salí y vi los televisores. En los medios decían que mi hijo se estaba poniendo mejor y que el turista se estaba muriendo. Era todo al revés. Bueno, acá, nuevamente, no me quiero extender demasiado haciendo un análisis poético, pero sí creo que se puede identificar una oposición a los discursos que celebraban la violencia institucional cometida por un agente público a través del uso ilegítimo de su arma reglamentaria, o al menos la presunción de que eso había ocurrido, como un contrarrelato a lo que estaba pasando. E Yvonne en su relato dice: mientras que en los televisores se decía que mi hijo se estaba poniendo mejor, yo estaba en la morgue firmando papeles por la muerte de mi hijo. Entonces esta oposición se ve en su más cruda, digamos, expresión, y ahí cobra también sentido, un sentido fuerte, un sentido denso, que habría que analizar en mayor profundidad, pero tampoco me quiero extender mucho, que es el subtítulo de contrarrelato, de contranarrar, contrarrelatar, de disputar. Por último, para esta parte del poema de Yvonne, que como decía tiene casi 40 páginas, lo pueden leer, quería señalar el final de este poema, de su relato, y que dice: él solo estaba corriendo para llegar a su casa, y ya estaba acá, a 20 metros. Solo 20 metros le faltaban para llegar a su casa. Ahí lo mató. 20 pasos más y llegaba. Él no se le fue encima al policía. No fue en defensa propia que actuó Chocobar. Ahí lo dispararon 4 veces. 4 disparos. Lo dice el informe forense bien claramente, que todos los tiros fueron de un arma de fuego, que entraron todas por la espalda, por la parte de atrás del cuerpo, que los tiros se dispararon de muy cerquita. Si Pablo ya estaba en el piso, si ya lo tenía emboscado, tenía el fémur roto, no se podía mover, no tenía cómo escapar. ¿Por qué no esposarlo? ¿Por qué tirarlo a matar? ¿Por qué matarlo? Bueno, esta cuestión de los números de lo forense, pero a la vez un grito como expresión del horror, también nos pone en cuestión de cómo narrar el horror, cómo hablar desde el dolor, y la otra cara del silencio que rodea a todas estas, digamos, voces, es la figura del grito como una manifestación de lo inexpresable. Hay un artículo interesante de Elaine Scarry que interroga los modos en que se narra el dolor y analiza la figura del grito en este sentido. Y creo que en este final es este grito desgarrador del porqué, del justamente intentar entender algo entre tanto horror.